nos amó. Estando aquí en la casa de Dios. En breve, palabra de Dios para su vida. Hoy en mensaje, sigamos caminando, lleguemos a la meta. Este es el día que el Señor ha dado. Gocémonos y alegrémonos en Él. Qué bendición es estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sin duda que cuando nos congregamos dominicalmente, siempre es una alegría vernos, cantar juntos, orar juntos, disfrutar la comunión. El estar en la casa de Dios debe tener un sabor especial para los hijos de Él. Hace unas semanas atrás, en uno de nuestros programas especiales que desarrollamos de manera permanente como una herramienta de perfeccionamiento a los creyentes, en nuestro programa Celebremos la Recuperación, un grupo de señoritas terminaba el programa y había su ceremonia de graduación. Y aquellos que estábamos ahí escuchábamos una tras otra sus testimonios acerca de lo que Dios había hecho en su vida a lo largo de ese programa, en ese proceso. Escuchar de muchas de ellas con sentimiento, con emoción, con honestidad, aquellos aspectos de su vida que posiblemente por muchos años lucharon y estuvieron allí hasta que finalmente pudieron traerlo, enfrentarlos, trabajar en ellos y emprender el camino de la recuperación. Pero entre los testimonios hubo uno que habló de una manera especial a mi vida. Y una de las jóvenes que estaba allí habló acerca de lo que había entendido en este proceso. Y ella había entendido de que la propuesta del Señor tenía que ver con algo en su vida, desarrollar la figura, esa metáfora, esa imagen del varón perfecto. Y ella dijo: estoy trabajando cada día para que ese varón perfecto tenga presencia en mi vida. Y si no llego a tenerlo, decía ella, me quedaré con la alegría de haberlo intentado. Sentado allí me preguntaba: Señor, ¿será posible llegar a ese varón perfecto? ¿Será posible alcanzar esa meta que en la palabra tú nos planteas? Y en esta mañana yo quiero hablar de eso. Quiero hablar acerca de lo que usted, cada uno de los que estamos aquí necesitamos entender. Cómo entender y asumir nuestro papel, nuestro rol, nuestro caminar en la fe. Quiero pedirle que tenga la gentileza de tomar la reflexión escrita. Tómela, por favor, allí está en su revista. Sáquela y declare para cada uno de los que estamos aquí y los que nos ven en el mundo entero cuál es el tema de esta mañana. ¿Cuál es el tema de esta mañana? A ver, díganlo fuerte. Ok, no le escuché. Vamos duro, fuerte. Sigamos, ¿qué cosa? Caminando. Y sabe algo, si hay una figura, una metáfora que eclipsa, es decir, que de una manera especial tiene vigencia sobre otras en la Biblia, es la figura de un pueblo caminando. A lo largo de la historia bíblica, usted va a ver siempre la figura de un pueblo. Dios levanta un pueblo, pero un pueblo que siempre está caminando. Y la idea de los caminantes es algo extraordinario, porque el que se ve a sí mismo como un caminante entiende que cada día hay que avanzar, hay que recorrer un trecho, hay que llegar al objetivo diario, hay que ir en pos de aquello que
que en ese día nos propusimos. La vida cristiana tiene que ver con caminar, tiene que ver con avanzar, tiene que ver con seguir adelante. Y por eso la propuesta de esta mañana es: sigamos, ¿qué cosa? Caminando. No se canse de caminar, no se desanime en caminar, no se frustre al caminar. Sigamos caminando. Pero, ¿caminamos hacia dónde? ¿Hacia dónde caminamos? Hacia la meta. Esta es también una idea clara que debe estar en usted y en mí. Caminamos hacia una meta. Cuando el Señor vino a su vida, cuando le invitó a seguirle, Él estableció un propósito. Me encanta que ustedes tengan propósitos en la vida. Me encanta de que ustedes se hayan propuesto emprender un negocio, tener una profesión, tener sus propios recursos financieros. Pero en la fe, ¿cuál es su meta? ¿Debe haber una meta en la fe? ¿Ah? ¿Debe haber o no debe haber? Porque si no hay una meta en el caminar de fe, pasan los días, pasan los años y sencillamente nuestro caminar se va diluyendo, porque no entendemos para qué estamos caminando. El camino de la fe es desafiante. No estoy diciendo algo nuevo. Seguramente con el paso de los días, los meses o los años en este caminar, usted se ha dado cuenta. El camino de la fe no es fácil, no es sencillo, es desafiante. Siendo así, quien camina debe tener claro el objetivo. Quien camina debe tener claro el objetivo. ¿Para qué estoy caminando en la fe? Caminar sin un norte es desgastante. Escuche bien usted esto. Y Dios va a comenzar a hablar a su vida. Porque cuando uno camina en la fe y no tiene un norte, se desgasta, se desanima, se frustra, se cansa, pierde el sentido. Venir a la iglesia ya no es el gozo de antes, porque es un caminar sin un norte. Cuando no hay un norte en la vida, uno se desgasta. El entusiasmo sin dirección pronto se apaga. Escuche esto, grábelo en su corazón. El entusiasmo sin dirección pronto, ¿qué? Se apaga. Mucha gente comenzó en la fe entusiasmado, animado, quería todo, quería servir, quería venir a las reuniones, quería estar en los ministerios, pero solo era, ¿qué cosa? Entusiasmo. No había dirección, no había un norte claro, no había un objetivo que alcanzar, y el entusiasmo sin dirección pronto se apaga. Allí es donde viene lo determinante de este camino. Y en este camino hay verdades que usted no puede olvidarlas, porque olvidarlas significaría perder la emoción. Que en el camino de la fe usted nunca pierda la emoción, usted nunca pierda la pasión, usted nunca pierde el coraje de seguir caminando. Pero en ese camino hay que entender algo. El camino de la fe es un camino de vocación. El camino de la fe es un camino ¿de qué? No le escucho, ¿de qué? Vocación. Y yo estoy haciendo un énfasis fuerte en esto. Porque cuando uno tiene vocación, no hay noche ni hay día. No hay frío ni hay calor, no hay riqueza ni hay pobreza. La vocación lo sostiene. Cuando yo no entiendo el camino de fe como vocación, cualquier cosa que está fuera de lo que yo esperaba en el camino me saca, me desanima, me desmotiva,
me inquieta, me mete dudas en el corazón, porque no entiendo que en este camino lo importante es la vocación. Cuando está clara la vocación, no hay dudas. La dirección no se pierde, se mantiene. Cuando está clara la vocación, no hay dudas. Aunque sea de noche, no hay duda. Aunque esté en estrechez, no hay duda. Aunque estén enfermos, no hay duda. Porque yo tengo clara mi vocación de seguir a Jesús. Cuando está clara la vocación, no hay dudas. La dirección no se pierde, se mantiene. Esta carta de Efesios es escrita con esa finalidad. Pablo le está escribiendo a creyentes como usted, que se reunía como usted, muchos con poco tiempo en la fe, otros con algunos años en la fe, pero Pablo entendía que si había algo que ellos requerían, era entender este camino, entender que el camino de la fe tiene una meta que alcanzar. Y en esa meta la vocación es importante. Verso 1 del capítulo 4. Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego, mire el ruego de Pablo, que andéis como es digno. ¿Digno de qué? ¿Digno de qué? Significa que la vocación nos lleva a vivir de una manera. La vocación del militar lo lleva a vivir de una manera para no deshonrar su uniforme. La vocación del médico lo lleva a vivir de una manera para no deshonrar el pacto que hizo. La vocación de un maestro lo lleva a vivir de una manera para dejar huellas en sus alumnos. La vocación tuya como hijo de Dios, como cristiano, como discípulo del Señor, te debe llevar a vivir de una manera para que quienes no conocen a Cristo sean impactados por tu forma de vivir. La vocación, Pablo dice, para que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero Pablo escribe esta carta desde un lugar realmente desafiante. ¿Sabe dónde está Pablo cuando está escribiendo esta carta? No está en las playas del Mediterráneo, que realmente son espectaculares. Le invito a que haga un viaje, ¿no? Y se ponga como un objetivo ir a Turquía. Ahí están las llamadas 7 iglesias. Y Éfeso estaba allí. Hermoso, paradisíaco lugar. Pero Pablo no estaba tomándose un jugo de naranja, mirando el mar Mediterráneo. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba preso, estaba en la cárcel. Yo he ido a visitar a personas en la cárcel. He podido compartir minutos u horas con ellos. Pero le puedo decir algo. Cuando el grupo que va a ministrar se va, yo veo en la mirada de ellos una tristeza terrible. Porque si hay algo que uno en una cárcel está luchando, es con la sensación, el deseo y la necesidad de estar, ¿qué cosa? Libre. Y no hay otra idea que ronda su cabeza sino eso. Pero Pablo en la cárcel no pierde la dirección. Aunque está en la cárcel, Pablo tiene clara la meta. Aunque está en la cárcel, Pablo tiene claro el objetivo. Aunque está en angustia, Pablo tiene claro lo que debe siempre estar claro. Tremendo ejemplo. A veces usted con cualquier cosita que por ahí le pasa, ya se le viene abajo el objetivo. Ya pierde de vista el norte, ya comienza a renegar, y Dios no me quiere, y Dios que acá, y Dios que ni sé cuánto, y comenzó el discurso y el disco. Porque no tenemos claro, ¿qué no tenemos claro? La meta. Y no tenemos claro que en el camino la vocación requiere cultivarse.
La vocación de médico no solamente es decir yo quiero ser médico. Hay que sacrificarse, hay que amanecerse estudiando, hay que ir a la guardia al hospital, hay que dejar reuniones familiares, porque la vocación hay que cultivarse. En el ejercicio se forma el carácter. En el ejercicio, es decir, en la adversidad es donde se forma el carácter del cristiano. En las luchas, en las pruebas, en la angustia, en la estrechez, allí es donde Dios va a trabajar el carácter cristiano. En el camino, los valores fortalecen el carácter, transforman nuestra conducta. Y si hay algo que Pablo tenía claro, es que cuando usted viene a Cristo, usted viene con un bagaje de tradiciones, culturas, formas de hablar, formas de pensar, formas de actuar. Y cuando viene a la fe, no es que eso automáticamente se va, pues hermano. Usted va a comenzar a luchar con su manera de hablar. Porque si antes de las 10 palabras que decía, 9 no eran edificantes, ahora cuando comiencen a salir, ya usted no se va a sentir cómodo. Porque comienza a entender que eso ya no es parte de esta vida. Pero Pablo, desde la cárcel, coloca el objetivo, coloca la meta, centra la meta, y lo más hermoso, nos ayuda a entender cómo llegar a la meta. Porque si la vida cristiana consiste en llegar a una meta, Pablo dice, hasta que todos, ¿qué cosa? Lleguemos. Significa que el que está al lado tuyo tiene que llegar o no tiene que llegar. El que está atrás tuyo tiene que llegar o no tiene que llegar. El que está delante tuyo tiene que llegar o no tiene que llegar. Si todos tenemos que llegar, Pablo nos va a ayudar a entender cómo podemos y debemos llegar todos. Versículo número 2, Pablo dice, con toda humildad, ¿y qué más? Mansedumbre, ¿y qué más? Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Es en el camino donde Dios va a ir transformando nuestra conducta irascible, iracunda, nuestra conducta temperamental, esa conducta que a veces nos ha traído tanto dolor, ese hablar sin pensar, sino simplemente sacar lo que viene. Pablo dice, con toda humildad, ¿y qué más? Mansedumbre. No es fácil esto, hermano. La humildad no es algo que viene de un día a otro, pues. La humildad es algo que se va a ir cultivando. Y se va a ir cultivando en el camino. La mansedumbre es la manera como uno va a responder frente a ciertas situaciones de la vida. Pero usualmente hemos sido acostumbrados a responder de manera temperamental. Pero Pablo dice, en el camino Dios va a ir trabajando en tu carácter. En el ejercicio de la vida cristiana, Dios va a ir transformando tu conducta. Te va a ir enseñando a tener paciencia. Soportando con paciencia. En el camino hay que tener paciencia. Porque si no tenemos paciencia en el camino, nos desanimamos, nos vamos, lastimamos a otros que están caminando con nosotros. Pero en ese proceso que el Señor hace en el camino, al transformar el carácter, al afectar la conducta, entendemos algo. Quien ha sido transformado busca la unidad. Busca, ¿qué cosa? Busca, ¿qué cosa?
La unidad. Hay que trabajar por la unidad. Hay que luchar la unidad. La unidad en el camino. Es que en el camino los esfuerzos de quienes han sido transformados se dedican y se establecen a preservar la unidad. ¿Recuerda usted la oración más hermosa que Jesús pronunció? Jesús pronunció la oración ¿sobre qué? Sobre la unidad. Porque ¿cómo puede, dice, un pueblo dividido luchar? No puede. ¿Cómo pueden dos estar juntos si no estuvieran qué? De acuerdo. Y el trabajo del enemigo es dividir. Recuerde, dividir. Él quiere dividir familia. Él quiere dividir amigos. Él quiere dividir iglesia. Él quiere dividir naciones. Porque la única manera de evitar los propósitos de Dios es dividiendo. Por eso, si hay algo que Dios quiere, ¿es qué cosa? La unidad, pues hermano. La unidad. Y cuando uno entiende eso, uno se va a esforzar por la unidad. Uno va a luchar por la unidad. Uno va a hacer su parte. Porque como el Señor transformó tu carácter, entonces tú te vas a dar cuenta que el ser iracundo afecta la unidad. Que el ser pendenciero afecta la unidad. Que el ser grosero afecta la unidad. Pero cuando no has sido transformado, tú sigues siendo pendenciero, malcriado, majadero. Y crees que estás bien. Pero la unidad en el Espíritu supera toda diferencia. No me diga a mí que no hay diferencia. Que no hay diferencias que no se puedan salvar. Mentira, mentira. Es la actitud del corazón del hombre. Cuando el hombre no quiere, no quiere. Y entra en esa posición tan dura de que ante la misma palabra de Dios no quiere ceder. Dios le habló a muchos pueblos antes de traer juicio. Dios habló a través de Noé para que la gente, ¿qué cosa? Se arrepintiera. Y se arrepintió el pueblo. ¿Por qué? Porque no querían oír, no querían cambiar sus actitudes. La unidad en el Espíritu supera toda diferencia. En el camino da testimonio de la presencia del Señor. Es lindo cuando diferencias se superan. Es lindo cuando situaciones que veíamos insalvables se recuperan. Es lindo cuando situaciones que pensábamos que ya estaban destruidas se reconstruyen. Porque entonces damos testimonio del poder de Dios. Si Dios no es posible de recuperar lo que ya está para los hombres enterrado, entonces ¿de qué Dios me estás hablando, pues, hermano? Te has equivocado. No tienes claro quién es Él. Y por eso dice la palabra, solícitos. Mira cómo comienza. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es solícito? No. ¿Qué es solícito? ¿Qué es solícito? ¿Ah? Dispuesto. Nada va a funcionar si tú no estás, ¿qué? Tú puedes escuchar la palabra, el pastor te puede hablar, tu papá te puede hablar, tu mamá te puede hablar, todos te pueden hablar, el mismo Señor te habla, pero resulta que tú no estás, ¿qué? ¿Y de qué sirve? Pablo dice, solícitos. Dispuestos, ¿a qué cosa? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Paz no es ausencia de conflicto, siempre se lo he enseñado. Paz no es ausencia de conflicto, pero en medio del conflicto uno puede tener paz.
Porque la paz es la garantía y la seguridad que Dios va contigo. Entonces Él te trae paz en medio del conflicto. En el vínculo de la paz, un cuerpo, y comienza a ver, ¿no? Unidad. Aquí viene el concepto de unidad. Un cuerpo, ¿qué más? Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y sigue diciendo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Entonces, Pablo dice, la unidad. Unidad. En el camino no hay que perder la unidad, porque si perdemos la unidad, viene la división, y en la división nadie gana, hermano. ¿Usted cree que alguien gana cuando se fragmentan las familias? ¿Usted cree que alguien gana? No ganan, hermano. El diablo es mentiroso y le hace pensar que usted ha ganado. ¿Qué va a ganar, pues, hermano? ¿Qué va a ganar? Nadie gana, nadie, todos pierden. Por eso es que si hay algo que el diablo le encanta hacer y lo sabe hacer muy bien, ¿es qué cosa? Dividir, pues, dividir. Pero cuando usted está solícito en guardar esa unidad en el espíritu, entonces entiende algo. La unidad es en el cuerpo, es en el cuerpo. Por eso es importante la iglesia, porque la unidad opera en el cuerpo de Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando usted está en el cuerpo, cuando usted se mantiene, cuando usted está allí inmerso, esa unidad va a estar cubriéndolo. La unidad es en el cuerpo, la disfrutamos todos y la aportamos cada uno. Usted aporta la unidad, yo aporto la unidad. Usted deja de aportar a la unidad, yo dejo de aportar a la unidad. Pero aquí viene algo que a veces olvidamos. No entendemos que la unidad es por gracia. La unidad es por gracia. El Señor la produce. No se trata de esfuerzos humanos. Es que yo he hecho mi parte y no ha funcionado. Es que yo hice lo mejor y no funcionó. Es que te equivocaste, pues, hijo de Dios. Tú no vas a provocar unidad. La unidad viene ¿de quién? Viene de Dios y yo me someto. Ese es el tema. Yo me someto. No es que yo quiero producirla. No. Dice la palabra. Pero a cada uno de nosotros nos es dada, ¿qué cosa? La gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué te ha sido dado a ti? ¿Qué te ha sido dado a ti? ¿Qué te ha sido dado a ti? Gracia, gracia. Y la gracia de Dios no es para cantar, no es para orar, no es para leer la Biblia, no es para ayunar. La gracia de Dios es para la vida, para la vida. Es lindo cuando alguien te saluda con gracia. Saluda con gracia, abraza con gracia. Trabaja con gracia, ministra con gracia, porque cuando la gracia de Dios está allí, la gracia de Dios hará lo que tu fuerza no pueden hacer. La gracia, la gracia. Es la gracia, hermano. Es la gracia la que va a hacer algo allí donde tú no has hecho. Pero no queremos entender qué es la gracia y queremos hacerlo a nuestra fuerza. Y como queremos hacerlo a nuestra fuerza, usamos nuestros mecanismos de presión. Ahí no está Dios. Ahí se fue. Ahí te dijo, quédate nomás tú, hermanito. Hazlo a tu manera. Hazlo a tu forma. Yo no estoy allí porque yo actúo a través de ¿qué? De la gracia. La gracia. Cuando la gracia está, es otra cosa. Y la gracia es visible en la iglesia. Edificar a cada miembro es responsabilidad de todos.
Aquí se rompe un paradigma. En la religión creemos que la responsabilidad de edificar es de los que están adelante, los que son los profesionales, los sacerdotes, los pastores. No, la palabra dice, a cada uno le ha sido dado, ¿qué cosa? Gracia. Entonces, la gracia que Dios te ha dado, ministrala al que está a tu lado, ministrala al que está atrás, ministrala al que está adelante, ministrala a tus hijos, ministralo a tus amigos, ministralos a tu vecino, porque tú has recibido de Dios, ¿qué cosa? Gracia. Tú has recibido gracia. Aprende a hablar con gracia. Te vas a ver más lindo hablando con gracia. Te vas a sonreír. Y la gracia es extraordinaria. Sonríe con gracia. Gracia. Así que, qué tremendo. Pero cada miembro tiene su rol. Al cumplirlo, el cuerpo se edifica. Tú tienes un rol. ¿Ah? Tienes un rol. Querido, tú tienes un rol. Y tú tienes que comenzar a ver tu vida de fe de otra manera. Porque cuando tú no entiendes tu rol, tú no tienes claro la meta, el sentarte en esa banca 30 minutos serán los 30 minutos más largos de tu vida. Pero cuando tú tienes claro que no te estás sentando allí a calentar el banco, sino que te estás sentando allí para cumplir los propósitos de Dios en tu vida, y que el estar aquí tiene un propósito, entonces cambia la cosa. Dice la palabra, versos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y aquí viene la clave, a fin de, y si usted tiene una Biblia y un marcador, una pluma o lo que sea, subraye eso, perfeccionar a los santos. Y los santos no están muertos, los santos están vivos. Los santos están en los templos. Los santos son los que cantan, son los que levantan la mano, son los que le han dicho sí al Señor. Yo santo, sí, tú eres santo. Pero tú tienes que ser, ¿qué cosa? Perfeccionado. Tú eres santo, pero hay que enseñarte a vivir ¿como qué? Como santo. El problema es que los cristianos somos santos, pero no sabemos vivir como santos. Vivimos como diablos. Entonces allí está el problema. Porque no se han perfeccionado. Y como no se han perfeccionado, siguen trayendo a la vida actual sus patrones de conducta pasada. Pendencieros, maledicencia, iracundos, mal hablados. Y eso sigue. Ahí está. Porque no ha habido, ¿qué no ha habido? ¿No ha habido qué? Perfeccionamiento. Siguen haciendo negocios chuecos. Siguen viviendo en la mentira. Porque para ellos la vida de fe es solo venir a la iglesia, tirar un dinero, por ahí levantar las manos, medio servir en cualquier lado. Eso es. No. La vida cristiana es llegar a la meta. Y para llegar a la meta hay que perfeccionarse. Porque si el atleta no se perfecciona, ¿qué pasa? A ver, a todos estos corredores que tengo aquí sentados ahora. Los que más tengo son corredores aquí ahora. Así quiero que corran en la fe también. Así quiero que corran en la fe. A fin de ¿qué cosa? Perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. La obra del ministerio. La obra del ministerio, ¿quién la hace?
¿Quién hace la obra del ministerio? Dialogue con la Biblia, dialogue. ¿Quién hace la obra del ministerio? Los santos. ¿Y quiénes son los santos? Ok, entonces, ¿cuál es la tarea de los pastores, de los evangelistas, de los maestros, de los profetas, de los apóstoles? ¿Cuál es la tarea? Perfeccionar. Mi tarea es perfeccionarte a ti. Mi tarea es ayudarte a ti. Mi tarea es pulirte a ti. Mi tarea es sacar lo que hay que sacar de ti. Y el perfeccionar, ¿gusta o no gusta? No gusta, no sea mentiroso. ¿Qué va a gustarle levantarse a las 5 de la mañana pues para comenzar a hacer disciplina, deporte? No, pues a mí no me gusta tampoco. Ya por eso ya dejé el gimnasio ya. Ya voy a regresar. Pero es difícil, pues, hermano, ¿o no? ¿Ah? Dígame la verdad, sea honesto con usted por un momento en su vida. ¿Ah? ¿Le gusta que lo perfeccione? No le va a gustar, pues, porque perfeccionar significa desarrollar disciplinas. Y entonces esas disciplinas a veces nos duelen. Esas disciplinas nos confrontan con cosas en la vida que ya no deben estar. Pero yo tengo que decirle algo en esta mañana. Cada miembro debe ser perfeccionado. Si usted no es perfeccionado, usted no va a llegar ¿a dónde? Esa es la verdad. Cada miembro debe ser perfeccionado, equipado para cumplir su tarea. Mi labor es equiparlo a usted. Equiparlo. Mi labor es perfeccionarlo. Entonces, cuando usted viene el domingo, usted tiene que venir con esa mentalidad. Señor, lo que tú me vas a dar este domingo es para perfeccionar mi vida. Ahí estoy, en primera fila, no atrás, como les gusta esconderse a algunos. Aquí adelante, como aquel que quiere venir a aprender y está ahí adelante, recibiendo lo mejor del Señor. Entonces ahí estoy recibiendo palabra. He venido a ser perfeccionado. Dios me está perfeccionando y está usando a su siervo para hacerlo. El perfeccionamiento de cada miembro es constante, vital para que todos lleguemos a la unidad. Constante. Yo también me tengo que seguir perfeccionando. Por eso, busco espacios, por eso voy a seminarios, por eso participo de reuniones con pastores, por eso abro mi corazón a siervos para que me acompañen, por eso me siento con mis hermanos para que a través de lo que Dios hace en su vida, Él me siga perfeccionando. El perfeccionamiento es constante, no es de un día, una hora, un curso, un programa, no, es constante. Pablo dice, hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe. Hasta que todos. No podemos estar contentos si llegan unos y no llegan otros. Tienen que llegar, ¿qué? Todos tienen que llegar. Pero la palabra también dice, el perfeccionamiento de cada miembro es fundamental, necesario para conocer de forma plena a Dios. El texto dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sabes por qué muchos creyentes pasan años y lo único que conocen de Dios es que Dios es amor? Y Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor, y de ese cuento no sale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se han ¿qué? Perfeccionado y no tienen más de Dios, pues. Porque lo único que han aprendido es que Dios es amor. Pero cuando tú te estás perfeccionando en el camino, tú entiendes que Dios es amor, que Dios es sanador, que Dios es proveedor, que Dios es sustentador, que Dios es misericordioso, que Él acompaña, que Él restaura, que Él está allí, que Él escucha, que Él habla, que Él sana, que Él obra todos los días y a cada instante.
Entonces, querido, el perfeccionarte te ayuda a conocer más del Señor. Y si tú conoces más del Señor, ¿qué pasa con la meta? ¿Se aleja o se acerca? Se acerca. Si tú no estás siendo perfeccionado, la meta se aleja. El perfeccionamiento de cada miembro es indispensable, determinante para alcanzar la meta. Y al final, ¿cuál es la meta? Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto. Uy, Dios mío. A la estatura de la plenitud de Cristo. Y la palabra perfecto siempre es complicada, porque la perfección para nosotros siempre implica un conflicto. Ser humano es imperfecto. Partamos de allí. Siempre usamos esa expresión. El hombre es imperfecto. Entonces, ¿esta meta es posible o no es posible? ¿Ah? ¿Es posible o no es posible? Porque si no, entonces Pablo, ¿para qué la pone? Pues, ¿cómo que la meta es a un varón perfecto? Pero es que aquí viene algo. Es en el camino donde Dios te va perfeccionando. Es en el camino donde Dios te va puliendo. Es en el camino donde Dios te va sacando esas cosas que no son útiles. Es en el camino donde Dios va cambiando tu manera de hablar. Es en el camino donde Dios te va diciendo, esas uñitas largas, córtatelas. Ya uñas largas no. Es en el camino donde Dios va trabajando. Dios va trabajando. Y Dios te va, ¿qué cosa? Perfeccionando. Pero es cuando yo entiendo el valor del camino. Si yo no entiendo el valor del camino, me puedo pasar como el pueblo de Israel. En el camino, ¿qué se pasó Israel? Dando vueltas. Se pasó en el camino, ¿qué cosa? Quejándose. Se pasó en el camino murmurando. Se pasó en el camino renegando. Y finalmente yo te pregunto algo. ¿Llegaron a la meta? Piensa. Hace un par de domingos yo dije, aprendamos de los errores. Actuemos con sensatez. Piensa. Esa gente estaba en el camino, pero no entendió el valor del camino. Tú estás en la fe, has decidido caminar con el Señor, vienes al templo, te gusta lo espiritual, pero en el camino tienes que entender algo. En el camino Dios va a ir haciendo un proceso en tu vida. Te va a ir transformando, va a ir trabajando en tu carácter. Pero si tú no estás solícito, no va a pasar nada. Y perdiste tu tiempo. Porque pasaste 5 años, 10 años, 15 años metidos en los templos como ratones de templos y siguieron mal hablados, siguieron pendencieros, siguieron iracundos, siguieron con esos patrones de conducta que dejan un mal testimonio de llamarse cristiano. Siendo así, yo quiero cerrar esta mañana diciéndote algo. Si la meta es el desafío, entonces lleguemos a la meta. ¿Quieres llegar a la meta o no quieres llegar a la meta? ¿Quieres llegar a la meta o no? Porque si estás aquí es porque quieres llegar, pues hermano. Si has decidido caminar con el Señor es porque quieres llegar a la meta. Entonces yo te digo, lleguemos a la meta. Y tú me dices, ¿cómo, pastor? Perfeccióname, Parrish. Y yo te digo, caminemos con paciencia y humildad. Para llegar a la meta hay que aprender a caminar ¿con qué? Paciencia, porque otro que viene contigo caminando no viene al mismo ritmo. Y tú, y este que se queda, y este, apúrate, dice. Tranquilo, tenle amor, anímalo, ora por él.
Exhórtalo. Y si exhorta y no te hace caso y se pone enojado, tenle paciencia. Porque ¿a quién le gusta que lo exhorten? A ver, ¿a ti te gusta? No, a ninguno le gusta. Pues entonces no te pongas enojado cuando tú lo exhortas a alguien y no te recibe la palabra. Tenle paciencia. Caminemos con paciencia y humildad. Lleguemos a la meta. ¿Cómo, Parrish? Caminemos mostrando mansedumbre y unidad. Mansedumbre. Esto es difícil. Porque en el camino, a falta de paciencia, va a salir ese volcán que está dentro, ¿no? Por eso hay que tener paciencia, para que el volcán se mantenga tranquilo. Mansedumbre. Caminemos con mansedumbre y unidad. Lleguemos a la meta. ¿Cómo? Maduremos, papitos, maduremos. Seamos firmes y constantes. Pablo dice, para que ya no seamos niños, ¿qué cosa? ¿Cuáles son los niños fluctuantes? ¿Ah? ¿Cuál es la idea de fluctuante? Inestable, ¿no? Esos que hoy estoy aquí, mañana estoy acá. Hoy sí quiero estar con el Señor, mañana no quiero. Hoy por aquí, mañana por acá. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, es decir, ahí por cualquier dirección, por cualquier cosa tú te vas. De todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, queridos, ¿qué hacemos? Si hay que llegar a la meta, ¿qué hacemos? Y hay que llegar todos. Mira bien al que está al lado tuyo, porque ese tiene que llegar a la meta contigo. Así que ya no te pelees con el que está al lado. Ámalo. Tenle paciencia. Ora por él. Anímalo. Anímala. Porque está caminando contigo. ¿Sí estás claro en eso? ¿Ah? Está caminando contigo. En el mundo que no conoce a Dios, no hay esta figura. En el mundo que no conoce a Dios, si tú puedes aplastar al que está al lado, aplástalo, porque tú tienes que llegar. Y si tienes que llegar dejando atrás a 20, déjalos. En el mundo de Dios es diferente. Dios te dice, el que está al lado también tiene que llegar. Tenle paciencia, acompáñalo, anímalo, dale palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué te digo al terminar? No abandonemos el camino, no abandonemos el camino, no abandonemos el camino. Caminemos en la verdad, en amor, crezcamos. La meta se acerca cuando todos los días estamos creciendo. Crece en amor, crece en paciencia, crece en mansedumbre, crece en bondad, crece en fe. Crecer hace que la meta, ¿qué cosa? Se acerque, hermano. Entonces, no abandonemos el camino. No abandones a los que están contigo en el camino. No seas egoísta. Seas egoísta. No abandones a los que están contigo caminando. Caminemos en la verdad, en amor, crezcamos. La palabra dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿En quién? En todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y al terminar te digo, alcancemos la meta, Iglesia Israel. Yo un día me voy a ir, posiblemente usted antes o después que yo, pero mi alegría será que todos los que el Señor me dio lleguen a la meta. Jesús le dijo en la oración por la unidad, Señor, todos los que tú me has dado están conmigo, menos el que ya no quiso.
¿Y quién no quiso? ¿Quién no quiso de los discípulos? Judas. Aunque el Señor lo amó, estuvo ahí, lo acompañó, le tuvo paciencia, al final él no quiso. Yo espero que ninguno de ustedes no quiera. Yo espero que todos ustedes quieran. ¿Me escuchó? Yo quiero que usted quiera. Y si usted quiere, usted va a hacer lo que le toca hacer. Usted va a hacer su parte. Usted va a hacer su parte. Y se va a preocupar por el que está al lado. No es solo por usted. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Al final, todo esto se resume en una palabra: amor. Cuando hay amor, el camino es más fácil o no. Cuando hay amor, hay paciencia o no. Cuando hay amor, hay mansedumbre o no. Cuando hay amor, hay disposición a soportarse o no. Y la esencia de la vida de fe, la esencia de la vida de fe se centra en el amor. Al final, comenzaste bien, porque al principio te enseñaron que Dios es, está bien, pero tienes que saber algo más. Pero si ya sabes eso, ahora practícalo, pues, hijo de Dios. ¿Me escuchaste? ¿Ahora qué? En el camino, Dios te está perfeccionando y te va a poner en momentos, la vida te va a poner en momentos donde va a poner a prueba tu amor. Ahí será el momento de la verdad. Todo lo demás es cuento.